AudioJungle. Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. En la última clase vimos algo muy interesante, cómo está construida una historia para que ésta sea interesante. Porque podemos contar cualquier historia, pero tiene que tener ciertos elementos que la hagan inquietante, la hagan llamativa y por supuesto interesante. Las partes de una historia son varias, sin embargo nosotros solamente la vamos a dividir en tres partes: el inicio, el desarrollo y la conclusión. Cada una de estas, el inicio, el desarrollo y la conclusión, tiene unas subpartes que hacen que la historia sea entretenida. Para ejemplificarlo mejor, vamos a mostrar unas láminas. Lo primero es reconocer los elementos de una historia. Primero, el inicio. En el inicio conocemos a los personajes, el principal, los secundarios y todos los demás que van a acompañar al personaje principal en la historia. Luego, conocemos el entorno, es decir, el lugar donde se va a desarrollar dicha historia, y por último, se da inicio a la historia empezando con la narración de la misma. Luego, tenemos el desarrollo. En el desarrollo vamos a conocer la trama, es decir, de qué se trata la historia, y también conoceremos el conflicto, es decir, la situación que pone en juego a los personajes principales y que le da sabor a la historia porque tenemos que resolver este conflicto. Por último, el desenlace. Allí conocemos el clímax, es decir, el punto más emocionante de la historia, y el final, es decir, la conclusión de la historia. Parece muy sencillo, ¿no es cierto? Para dejarlo más claro, vamos a llamar a nuestro amigo Tony. Hola Tony. Y vamos a trabajar con un cuento que todos ustedes ya conocen, Caperucita Roja. Pero en este caso va a ser Caperucita Tony. Por favor Tony, mira cómo quedaste de bien con Caperucita. Empecemos con la historia. Inicio. Había una vez una dulce niña que quería mucho a su madre y a su abuelita. Para su cumpleaños, su abuela le regaló una caperuza roja. Como le gustaba tanto, iba a todas partes con ella. Pronto todos empezaron a llamarla Caperucita Tony. El entorno. Un día, la abuelita de Caperucita, que vivía en el bosque, se enfermó. Es decir, ya sabemos que la historia va a suceder en un bosque. El desarrollo. Y acá comienza la trama, es decir, de qué se trata el cuento. La mamá de Caperucita le pidió que le llevara una cesta con pan recién hecho y Caperucita aceptó encantada. Salta Caperucita de emoción cuando la mamá le da el pancito en una canastita. Seguimos con la trama. Ten cuidado, Caperucita, y no vayas por el camino del bosque, es peligroso. Sí, mamá, dice Caperucita. Le advirtió a la mamá que no vaya por el bosque. El conflicto. Acá viene el problema. Pero no hizo caso a su mamá y tomó el camino del bosque. Pero qué Caperucita Tony, ahí la vemos yendo, corriendo feliz hacia el bosque. La niña caminaba tranquila cuando un lobo se acercó. ¿A dónde vas, Caperucita?, le dijo. A casa de mi abuelita, a llevarle esta cesta con pancito, le dijo Caperucita Tony al lobo, que la miraba ya con ganas de comérsela. Bien, tienes que tomar este camino y llegarás más rápido, le dijo el lobo a Caperucita. Caperucita se fue contenta por ese camino y el lobo la había engañado vilmente. Seguimos con el desarrollo de la historia y el conflicto. El lobo mandó a Caperucita por el camino más largo y llegó antes que ella a la casa de la abuelita y llamó a la puerta. Aunque lo que no sabía el lobo es que un leñador lo había visto llegar. ¿Quién es?, contestó la abuelita. Soy yo, Caperucita, dijo el lobo. ¡Qué bien, hija mía! Pasa, pasa, le dijo, y ahí tenemos al lobo mirando por la ventana. El lobo entró, se abalanzó sobre la abuelita y se la comió de un bocado. ¡Rar! Se la comió, miren el lobo cómo se transformó, como todos los lobos. Se puso el camisón de la abuelita y se metió en la cama a esperar a que llegara Caperucita. Cuando Caperucita entró, le encontró algo diferente a la abuelita, aunque no supo bien por qué.
Decía Caperucita, qué rara se ve mi abuelita. Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes?, le dijo. Sí, son para verte mejor, hija mía. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Claro, son para oírte mejor. Tremendas orejas el lobo. Pero abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. En cuanto dijo esto, el lobo se lanzó sobre Caperucita Tony y se la comió también de un solo bocado. El clímax. Esta es la parte más emocionante de la historia. En ese momento, el leñador entró en la casa de la abuelita y de un certero hachazo abrió la panza del lobo para sacar a Caperucita y su abuelita. El final, es decir, el desenlace. Ahora, lobo, vete de acá y no vuelvas jamás, le dice el leñador al lobo. El lobo se fue corriendo, asustado y con un gran parche en la panza. ¡Uy, uy! Lloraba el lobo cuando se fue. Caperucita Tony, desde entonces, prometió siempre hacer caso a lo que le dijera su mamá. Bien, este es el final de la historia. Bueno, es sencillo, ¿no es cierto? El inicio, el desarrollo y la conclusión. Con obviamente nuestro querido amigo Tony, que esta vez fue Caperucita Tony. La gracia de todo esto que hemos aprendido hoy día es que es aplicable a todo tipo de historia, o a la mayoría de ellas. Si ustedes ven una película, si leen un cómics, etc., las historias tienen exactamente los mismos elementos. Hagan el ejercicio, vean una película, vean el inicio, cómo presentan los personajes, cómo va el desarrollo, dónde se produce el conflicto, el clímax, que es la parte más importante de la historia, y el final, el desenlace. Bueno, espero que les haya gustado y acuérdense de todos estos elementos. Adiós.